Yo fui marcada por la revista que dirigí durante 30 años, que se llamó Punto de Vista, que salió en 1978, como un intento absolutamente invisible de reunir intelectuales en la época de la dictadura y que siguió hasta el año 2008. Eso fue lo más importante en mi vida. Eso marcó mi relación con el mundo intelectual, marcó mis amistades intelectuales, marcó mis enemigos, marcó mis polémicas. La atención y la posibilidad de trabajar mucho tiempo con concentración. La agresividad y la cólera. Que te atropellen. Las buenas discusiones. Yo diría que todavía no se han hecho todos los reconocimientos que Alfonsín merece en el curso de esos años tan difíciles que tuvo. Es antipático, me parece que está sobrevalorada intelectualmente nuestra presidenta. Mirar televisión por internet cuando no se me ocurre nada y estoy escribiendo. Bueno, Beatriz, ¿qué te sentís más? ¿Ensayista, pensadora, profesora de literatura, periodista? Ensayista, digamos. Ensayista, con todos los sentidos de la palabra ensayista, alguien que va probando y que va probando diversos oficios. No me siento profesora ya, hace muchos años que dejé de serlo, aunque eventualmente pueda dar clase, digamos. Y evidentemente hubo algo en mi juventud que no me llevó al periodismo, que es en realidad lo que me hubiera gustado hacer. Es decir, yo creo que dos cosas me hubieran gustado hacer y en las que me sentiría completamente dentro de mi cuerpo, que serían o etnografía o periodismo full time, cualquiera de las dos cosas. Y no hice ninguna de las dos cosas. Pero igual uno podría decir, leyendo tus libros, tus ensayos, que tienen muchos costados periodísticos y usas giros a veces muy periodísticos también, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que varios medios fueron hospitalarios y tuve muchos años columnas que me permitieron hacer una especie de actividad de aficionada full time. Aunque esto parezca una contradicción, un aficionado no es full time, pero en algunos años, cuando tuve columnas en una revista dominical de Clarín, era una especie de aficionada full time al periodismo, dado que tenía una columna semanal, más otras columnas y cosas políticas que hacía, pero... Y ahí te traía, por ejemplo, de tus pares, si es que tenés pares así exactos tuyos, que no, porque en el mundo intelectual todos son únicos, pero digo, estar en una revista como Viva en su momento, ¿te costó algún comentario, digamos, de...? Me odiaron. Me odiaron. Me odiaron porque esa columna fue presentada con publicidad como el medio, y por supuesto que el medio no me iba a preguntar a mí cómo iba a presentar sus columnas, y yo ni siquiera había visto la publicidad, y a partir de eso fue una campaña de odio y de insulto hacia mi presencia en la revista Viva. Escucha lo siguiente. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional.
Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. La noche de los bastones largos, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo viviste? Yo era empleada de UDEVA. UDEVA, la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, cuyo gerente era un profesor de la Universidad de Buenos Aires, matemático, Boris Spivakov. En ese momento yo era empleada de UDEVA. Boris nos reunió a todos los empleados, desde los de gran categoría hasta los semicadetes, como era mi caso, y nos dijo que él iba a renunciar y que esperaba que nosotros tuviéramos también un gesto condenatorio hacia el golpe de Estado que acababa de avasallar la autonomía universitaria, el golpe de Estado del 66 encabezado por Onganía. Bueno, y así fue, renunciamos todos a UDEVA. Me acuerdo que nos reuníamos en una gran habitación que tenía nuestras oficinas a mandar los sobres, a cerrar los sobres con la fotocopia de nuestras renuncias para enviarla por el mundo. Y sí, en términos personales, si me preguntás cómo me afectó, efectivamente fui de la tropa de los renunciantes en UDEVA. Era ayudante de trabajos prácticos en la facultad y ahí no renuncié, porque sí, era amiga también de un historiador, Alberto Pla, trotskista, que se quedó. Me dijo, nosotros nos tenemos que quedar, no podemos dejarles la universidad a la intervención. Se quedó en Buenos Aires, se quedó en Rosario. Pero de todas maneras las cosas no podían seguir mucho más, o sea, uno siguió 6 meses, Pla creo que siguió un tiempo más, este historiador, y bueno, ya después. La universidad se cerró para mí hasta 1984. O sea, 1966 a 1984 yo no volví a pisar la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué se perdió definitivamente en el 66? No sé si definitivamente se perdieron. Yo creo que hay cosas que se fueron recuperando y que en estos últimos 10 años algunas de esas cosas han funcionado relativamente bien, como es el sistema de investigación. La universidad perdió su autonomía y a partir de ahí, hasta el 84, no se puede decir que fue autónoma. Después del 84 se firmó un nuevo contrato entre Poder Ejecutivo Nacional, Poderes Ejecutivos Provinciales y Universidad. Es decir, los Poderes Ejecutivos Provinciales, que antes intervenían muy poco en la universidad, ahora tienen más palabra para decir. O sea, se ha firmado un nuevo contrato ahí. Lo que se perdió definitivamente es la tradición, bueno, no sé si definitivamente, pero en una parte importante es la tradición reformista que venía del 18, que era la tradición prevaleciente en la Universidad de Buenos Aires, ya sea bajo la forma de los socialistas o bajo la forma de los radicales. Después los estudiantes universitarios, después del 84, se radicalizó todo mucho más, hizo la presencia de la izquierda más izquierda fue más evidente. Bueno, hoy yo no miro con nostalgia ese proceso, miro como un crimen contra la democracia, pero no lo miro con nostalgia. Creo que después del 84 la universidad se recuperó, se fundaron nuevas universidades y en los últimos 10 años hay más plata, o sea que no lo miro con nostalgia. Ahora, no hay mal que por bien no venga, porque vos nombraste en tu relato para mí un sabio, ¿no? Como Boris Spivakov, que me parece que pudo unir ese mundo de la intelectualidad con el periodismo, porque salió de UDEVA y hizo el Centro Editor de América Latina, que fue un gran difusor de publicaciones, de libros, de libritos, de revistas. ¿Cómo viviste esa época? Porque era asomarse también, salirse de la universidad y empezar a ver al gran público también, ¿no? Absolutamente. En principio teníamos que aprender a hacerlo. Yo creo que incluso Boris Spivakov tenía que aprender a hacerlo, dado que no lo había hecho antes. Él más bien era director de una gran editorial universitaria, que ya era una editorial de corte popular, con kioscos en la calle. UDEVA había sacado un Martín Fierro ilustrado por Castañino, en el cual hacían cola la gente en la calle Florida para comprarlo, que se agotaba una edición tras otra. Ya era una editorial de corte popular, pero obviamente no era una editorial de kiosco, casi exclusivamente de kiosco, como fue el Centro Editor.
Todos tuvimos que aprender eso. Boris un día nos reunió a los 6 meses de fundado del Centro Editor y nos dijo: voy a hacer una historia de la literatura argentina en fascículos acompañados por un libro y la voy a vender en kioscos. Nosotros, con menos perspectiva de futuro, pensamos en nuestros sueldos inmediatamente y tratamos de disuadirlo, de por qué no hacíamos algo más chico que nos permitiera a todos cobrar, aunque sea una parte ínfima de los sueldos por los cuales nos habíamos contratado. Por supuesto, no íbamos a disuadirlo a Boris. ¿Cuál era? ¿Siglo Mundo? No, capítulo Historia de la Literatura Argentina. Claro. Siglo Mundo vino después. La primera fue capítulo. La primera colección de fascículos acompañados por libros en la Argentina y posiblemente en América Latina, y yo diría posiblemente en el mundo de habla hispana, que se hizo fue La Historia de la Literatura Argentina en 1968. Capítulo donde estaban en la dirección Roger Pla, Adolfo Prieto. Y después vinieron los grandes hombres de la historia. Después vinieron centenares. Las bibliotecas básicas, política básica, ¿no? Siglo Mundo, que venía acompañada por un objeto. O sea, con audios también, era muy moderno, digamos, para la época. Absolutamente, ¿no? Esa la dirigió Laforgue. Tuvo grandes éxitos. Fue la primera vez también que se hizo publicidad de fascículos culturales, se hizo publicidad mural en la calle. O sea, es la primera vez. Nosotros decíamos, nuestros sueldos se van en la publicidad mural en la calle, gritábamos nosotros, que lo único que queríamos era sobrevivir en el año 68. O sea, despuntó un editor masivo de pronto. Absolutamente masivo. Capítulo debe haber estado, creo que largó con 150.000 ejemplares. Es decir, son cifras envidiables para revistas de celebrities hoy, 150.000 ejemplares. Sí. Hoy una revista de celebrity que venda 150.000 ejemplares se va caminando a Luján para agradecer. O sea que eran cifras. Ahí además aprendimos toda la cadena del trabajo. Es decir, desde cómo se edita rápidamente 50.000 espacios hasta cómo se meten las fotos, en esa época en películas y planchas, hasta cómo se meten las fotos dirigidas por un diseñador, hasta cómo se llevan esas películas a un taller de impresión, hasta cómo se controla el color cuando sale la tapa. Es decir, aprendimos toda la cadena del trabajo. La gran escuela de trabajo. Absolutamente. La velocidad de edición que tenemos todos los que pasamos por el Centro Editor es enorme, porque teníamos que editar miles y miles y miles de espacios semanalmente, o sea que no éramos imbatibles al editar. No digo que editáramos bien, digo, éramos imbatibles. Te llevo a un recuerdo un poco menos grato. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, dame el viento y ruge. Las Malvinas, ¿no? Una historia desde chicos en el colegio. Las Malvinas son nuestras. Una guerra, año 82, y las Malvinas hasta hoy en día también, ¿no? ¿Qué son las Malvinas? Eso quise ir a investigar cuando La Nación me mandó el año pasado a propósito del referéndum. La verdad que no sabía qué eran las Malvinas. Había estado, por supuesto, en contra de la guerra y no tengo nada de patriota territorial, pero no sabía lo que eran las Malvinas. Y me encontré como una aldea del norte de Londres, digamos. Esos pueblitos que quedan al norte de Londres, que son pueblitos semirurales, semiurbanos, con su pub. Como una aldea del norte de Londres ocupada por todas las nacionalidades británicas, es decir, con galeses, escoceses e ingleses, con gente de la isla de Ascensión, con chilenos, con argentinos trabajando allí, que les va muy bien, pero básicamente con gente de origen británico. Me encontré con eso. Yo le pedí al diario que además del hotel me reservara en una casa de familia una habitación, y viví en la casa de la familia esa, con 2 chicas de 13 y 15 años, que
No me permitieron pronunciar la palabra Argentina. Estuvieron verdaderamente inteligentes porque no me permitieron pronunciar la palabra Argentina, ni Buenos Aires, ni en Buenos Aires hay linda ropa, ni en la Argentina hay buenos zapatos, ni tenemos esta música. No me permitieron pronunciar esa palabra esas dos chicas. Hicieron todas las maniobras de conversación para que esa palabra no pudiera entrar. Cuando, con su padre, por supuesto, con su abuela hablábamos normalmente de lo que había sucedido, ellas no querían hablar. Habían nacido ya después del trauma de la guerra y no querían volver hacia atrás, se iban a ir a estudiar ambas becadas a Gran Bretaña. Me encontré con pubs completamente iguales. Hay un pub proletario y un pub de middle class en las Malvinas. ¿Encontraste algo argentino que Sí, las voces de los que transmitían fútbol, porque toman la señal, en los pubs, como vos sabés, se ve fútbol. Las voces de los que transmitían fútbol que tomaban la señal de satélite acá. Ajá. Entonces yo dije, ¿no les molesta esta ciudad de satélite? Nadie me habló una palabra en castellano en 10 días, nadie. Y me dijo, no, estamos acostumbrados, pero quitando la importancia. Esa fue la única palabra de español. Yo estoy segura que, por lo menos en la gente mayor de 45 años, hay conocimiento del castellano, estoy segura. Pero éramos demasiados argentinos, periodistas, etcétera, dando vueltas por Stanley, que tiene 2.000 habitantes. no te iban a dar el gusto? No, obviamente. Firmaste con intelectuales un documento que causó polémica, ¿no? Y del otro lado se los acusó como, bueno, de patrias o que entregan. ¿Cuál fue la sensación cuando estuvieron pensando ese documento? ¿Les costó mucho hacerlo? ¿Y qué sentiste con la reacción que hubo? Bueno, el documento lo que dice básicamente es que los kelpers, como se les dice acá, que es como decirle a los de Boca a los bosteros, tiene el mismo sentido, digamos, los isleños son sujetos de derecho. Y eso es lo que nosotros decimos, y que su voz debe ser escuchada y sus decisiones tienen que ser tomadas en cuenta en cualquier mesa de negociación. Eso es lo que dice básicamente nuestro documento, que es algo que básicamente la Argentina se opone. Ese documento, por supuesto que por él fuimos insultados en todos los idiomas de la tierra. Hubo un diario que sacó nuestras fotos con el titular Piratas. Era muy divertido. La Nata, yo, Sebrelli de Piratas, Sebrelli de Pirata me resultaba muy divertido. Yo creo que fue el deber de quedar nuevamente en minoría. Yo estuve en minoría cuando la dictadura invadió las Malvinas y bueno, estuvimos de nuevo en minoría en el año pasado cuando sacamos ese documento. Vos parece que hiciste como el camino inverso natural en periodismo, ¿no? Que se empieza siendo cronista en la calle, cubriendo de todo, y después con los años, capaz que saca un libro y empieza a ser un observador, un analista. Vos, sin renunciar a ser un analista o una ensayista, empezaste a ser cronista en estos años, ¿no? De pronto, sin abandonar tus ensayos enjundiosos, salías a cubrir con urgencia actos en el Chaco, fuiste al Calafate. ¿Cómo sentiste ese camino, no? Bueno, quizás estoy haciendo de vieja lo que me hubiera gustado hacer. Ajá. Quizás llegó un momento de mi vida donde, por alguna circunstancia afortunada, algunos diarios me permiten hacer de vieja lo que me hubiera gustado hacer de joven y no supe que eso era lo que me hubiera gustado hacer. Cuando uno piensa periodismo o antropología, uno está pensando en alguien que se desplaza por mundos que no conoce necesariamente y que los mira tratando de entenderlos. Esto tienen en común, después no tienen otras cosas en común el periodismo y la antropología, pero lo que tienen en común es un sujeto que va a un mundo que no conoce, que lo mira como un observador cercano, lo más próximo posible, tratando de entenderlo sin forzarlo. Ahora vos con el mismo instrumento que es tu observación, tu corazón, tu cabeza y tu pluma, ¿qué sentiste de diferente? Porque de pronto no tenías el tiempo del libro o de preparar el ensayo, sino que tenías que volver a la redacción y rápidamente dar cuenta de eso. ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo escribo rápido habitualmente. La gente que no le gusta lo que escribo dirá se nota. Yo escribo rápido habitualmente todo lo que escribo. ¿De una o corregís mucho? Corrijo mucho, pero la primera versión es rápida.
eso quiere decir que cuando yo estoy haciendo un libro que necesita investigación, puedo pasarme 6 meses investigando en un archivo, digamos, pero después la escritura es rápida. Cuando uno tiene que corregir 6.000 espacios, 7.000 espacios, 8.000 o 10.000 espacios, por más que corrija muchísimo, no se puede pasar un día corrigiendo. O sea que uno escribe en algunas horas, corrige en otras 2 y ya, ¿no? Digamos, eso sea periodismo o no sea periodismo, es así, no sé. ¿Y vos te reconociste en esos escritos o encontraste a otra Beatriz Arlo también? Decir, mira, acá hay algo. Venía una transición, yo creo, desde hace por lo menos 20 años, que es cuando en 1984 yo publico Escenas de la vida posmoderna. Y todos los capítulos de Escenas están precedidos por una especie de croniquita que es de carácter etnográfico periodístico, digamos. O sea que ese deseo de escritura al toque, de escritura rápida, de escritura que capta el movimiento y que quizás no quede para siempre, para toda la historia, porque no creo que tengamos ese privilegio, pero ese deseo de escritura al toque creo que empezó a realizarse ya en Escenas de la vida posmoderna. Fuiste ahí como una anticipadora de lo que iba a explotar un par de décadas después, que es la sociedad de los medios, digamos. ¿Por qué en el año 84, que estábamos recién salidos de la democracia y que había muchas cosas todavía por ver, viste o presentiste que el mundo de los medios, la sociedad de los medios se iba a imponer? Entonces no te podría contestar. No te podría contestar porque no lo sé. Tampoco soy una persona que iba colgada de los medios. O sea, tampoco los únicos medios de los cuales yo vivo colgada verdaderamente es de los diarios sobre papel o ahora de los diarios sobre internet. Eso sí, de eso vivo colgada. Uno podría decir que son mi vicio no secreto, sino mi vicio más público. Pero no del resto de los medios. La televisión casi no la toco, digamos. Quizás sea que quizás, esto es una hipótesis, cuando uno vive en un extremo concubinato con algo, como es los diarios sobre papel en mi caso, o los diarios que se producen para internet, pero ya ahí ha habido una transformación últimamente que me está alejando de eso. Bueno, se sensibiliza para el resto de lo que es el clima de una época. Pero en realidad mi pasión son los diarios sobre papel. En mi casa se leían muchos diarios, se leían dos o tres diarios, desde muy joven leí diarios, o sea que los diarios son fundamentales en mi vida. Escucha lo siguiente. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Fue un poquito más difícil que bajar un cuadro, ¿no? Extraordinario. Estracera, Largato. Estracera. Semanas después recuerdo que entró en Bachín, se paró todo el mundo a aplaudirlo. Fue esos momentos que a uno le queda, obviamente le queda este plano de televisión, pero recuerdo que entró en Bachín y todo el restaurante se paró a aplaudir a Estracera. Fue un momento extremadamente difícil. Estuvimos, como vos bien sabés, el juicio de la Junta fue caminar por la cuerda floja. Y esos planos donde está Estracera y donde están los comandantes escuchando su condena, yo creo que son los planos fundadores de la transición democrática y de la democracia en Argentina. Creo que marcaron mi vida. Nunca pensé que iba a tener que agradecer a un político ese momento. Yo había votado a Alfonsín con la boleta cortada. Había votado a Augusto Conte MacDonald porque no le había creído que iba a enjuiciar. Entonces, cuando vino el juicio, sentí ese agradecimiento que es probable que en la década del 50 sintieran los peronistas, el proletariado peronista por Perón. Sentí ese agradecimiento. Por supuesto, después vino el hindú, después la derecha divide, el punto final, pero yo creo que eso no borró la escena fundadora de la novela. Vamos a una pausa y seguimos hablando.
que una maoísta en un momento desembarca en el peronismo. No, fue al revés. Al revés, del peronismo Del peronismo al maoísmo, que es un camino bastante... ¿De ida y de vuelta? No. Del peronismo, que fue en realidad la CGT de Paseo Colón, y después una revista peronista, y después de ahí, y después, bueno, no importa, te voy a contar toda la historia, del peronismo al maoísmo. Del maoísmo al peronismo es más difícil. En ese momento Perón había escrito, se leía mucho La Hora de los Pueblos. Perón decía, si yo hubiera sido cubano sería Fidel Castro, y si hubiera sido chino sería Mao Zedong, y bueno, entonces era más fácil pasar. ¿Por qué además? Porque el maoísmo era frente único antijaponés, tenía un elemento porque China fue invadida por Japón, entonces tenía un elemento nacionalista muy fuerte. Entonces era fácil transitar de un lugar a otro. Y después hubo teóricamente un puente, que era Gramsci, que yo ya venía leyendo, y que Gramsci explicaba las dimensiones nacional popular de una cultura, y que por tanto a través de Gramsci uno podía llegar al marxismo. O sea que, pero el retroceso ya es volverse loco. Es decir, del maoísmo al peronismo ya me parece que es volverse loco. Bueno, salvo el compañero Zanini, no sé. Claro, cierto. Ahora, tu experiencia periodística más estable, más larga, más fructífera fue Punto de Vista. ¿Hay algo de continuidad o de ruptura con Sur de Victoria Ocampo? Porque de alguna manera también una publicación muy fructífera, muchos años de puntos de encuentros, de puentes. ¿Cuáles serían las diferencias, las similitudes entre Sur y Punto de Vista? Yo creo que la diferencia principal era el consejo de redacción que tenía Punto de Vista, que tuvo varios, con fracturas, con peleas y todo, pero a lo largo de 30 años tuvo varios, pero todos eran extremadamente influyentes unos sobre otros. No había un personaje absolutamente destacado y un gran secretario de redacción, como en el caso de Sur fue Pepe Bianco primero, y después en el final Enrique Pezzoni. Punto de Vista era un lugar más igualitario, digamos, en el cual el consejo de redacción éramos todos pares, no había el personaje más destacado. No primus inter pares. Posiblemente primus inter pares, pero ¿sabés basado en qué? En quién trabajaba más. Entonces, si yo con Adrián Gorelí, que era los que íbamos a los kioscos a cobrar la revista, y los que íbamos al taller a pagarla, y los que íbamos a controlar, esos éramos primus inter pares, pero por premio al mejor alumno que le llevaba los deberes a la maestra, digamos, no por razones intelectuales ni por razones de figuración. ¿Pero en qué lugar te ubicarías con Victoria Ocampo? ¿En la oposición? ¿En qué lugar? ¿O en nada? Personaje que yo admiro mucho, como vos sabés, o sea que no es que esté tratando de desmarcarme, pero creo que Victoria Ocampo, que además es una de las grandes escritoras del siglo XX, escritoras / escritor, quiero decir, no es que una de las grandes mujeres escritoras, sino que es una de las grandes ensayistas. Y / cronista también, ¿no? Gran cronista, con una capacidad de ver lo nuevo, increíble, a los 70 y pico de años, que está en Nueva York, y llegan los Beatles y escribe una nota sobre los Beatles, creo que salió en La Nación, escribe una nota también en La Nación sobre Adela H. de Truffaut, es decir, pero ahí uno podría decir era joven todavía, relativamente joven, pero ya muy vieja, sigue estando con el ojo ávido de ver eso. Pero yo creo que la diferencia fundamental es que lo que ella hizo de su vida provenía de un lugar del cual yo no provenía. ¿Qué quiero decir? Victoria Ocampo le demostró a la oligarquía qué se puede hacer con la plata de la oligarquía, que es reventarla en una tarea cultural. Esto fue fundamental. Es decir, una mujer que toma no solamente su destino personal, sexual, amoroso, sino que además revienta la plata de su familia en una revista cultural como es Sur. Digo esto porque en sus últimas cartas, hay una última carta en que ella le dice a Caillou, no creas que yo puedo viajar a Europa como viajaba hace unos años. Es decir, se estaba acabando la plata y había que acabar la plata de esas estancias. O sea, eso me parece que es un gesto extraordinario, que no tiene que ver con cuánta plata se gasta, sino con un gesto extraordinario de ruptura. ¿En qué uso esa plata?
además de todos los gestos de ruptura de su liberación personal, sexual y amorosa. Yo primero, no provengo de esa clase, y segundo, tuve la fortuna de crecer en la década del 60, donde uno podía hacer literalmente lo que se le daba la gana. Después venían las dictaduras, etcétera, pero digamos, en términos personales, las rupturas costaban muy poco, o nada. Vos te definís también como una lectora atenta a los medios, ¿no? No solamente que escribís en ellos, sino que fundamentalmente los lees. ¿Crees que los medios podrían voltear a un presidente, por ejemplo? No, los medios solos no, de ningún modo. De ningún modo creo eso. Los medios pueden convertirse en un tábano, como decía el diario Crítica, que era un tábano. Los medios pueden convertirse en un tábano sobre un gobierno, sobre algunas figuras políticas, pero me parece que para voltear un gobierno se necesitan otras fuerzas. Se necesitaron, en la Argentina siempre se necesitaban a los militares en unión con civiles. Los golpes han sido cívico-militares, es decir, siempre ha habido civiles. Desde Lavalle para acá, ¿no? Siempre han sido cívico-militares, siempre ha habido civiles que participaron en las deliberaciones e incluso después se ofertaron a hacerle los partidos a los procesos militares, etc. Los medios pueden haber colaborado muy activamente en eso, pero me parece que solos no podrían hacerlo. Escuchá lo siguiente. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué le pasa a Kirchner? ¿Qué le pasaba? ¿O qué nos Fantástico. pasa? Una vez lo seguía Kirchner, creo que era en Malvinas Argentinas, en un acto de cierre de campaña, donde además inauguraba unas casas. Y andábamos ahí con el fotógrafo corriendo detrás de Kirchner, muy cerquita de él, y los chicos corrían a nuestra par gritándole: ¿qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? O sea que era extraordinario. Habían como resemantizado y lo que les gustaba era el sonido de la frase. En efecto, Kirchner hizo una pelea que le costó demasiado con los medios, después de haber tratado de hacer una alianza que también le iba a costar demasiado con el señor Mañeto y Clarín. O sea que todo estaba mal en su obsesión. Cuando yo estuve en Río Gallegos, fui a un kiosco donde había una serie de periódicos, diarios, digamos, tabloids, y yo le dije: ¿cuál es el más oficialista? Nación, incluso Página 12 estaba en el fondo del kiosco, pero había colgados una serie. Y le pregunté al kiosquero: ¿cuál es el más oficialista? Y el kiosquero me hizo así como diciendo: ¿qué me está preguntando? No puedo decidirlo, digamos. Había 2 o 3 y... Era muy difícil esa competencia. Para el kiosquero que los conocía era muy difícil. Tuvo una obsesión ahí. Claro, Kirchner entró como un presidente muy débil, tenía que construir su poder. Uno puede explicarse esas obsesiones, porque él entró como un presidente muy débil, con menos votos que Menem se borra, ¿no? Bueno, efectivamente. Entonces, vos lo mencionás a Ilia. Ilia tuvo una campaña periodística implacable. Primera plana, implacable en primera plana. Isabel tuvo una campaña periodística implacable. La Opinión, vos recordás bien, que decía: viene un golpe cívico-militar que va a normalizar la situación. Isabel además tuvo un fenómeno raro de prensa peronista enfrentada, al caudillo, el descamisado. Efectivamente. Además de eso, tenía sus 2 alas enfrentadas en la prensa. Pero además La Opinión persuadía a las capas medias de que el golpe cívico-militar iba a venir a arreglar esta situación que era incomprensible. La situación del año 75 para Isabel. Entonces, Kirchner venía de esas experiencias, que las había vivido, y creo que se sentía un presidente que tenía que fortalecerse enormemente. Probó con la transversalidad, no funcionó, y sí, probó con la transversalidad y no funcionó, pero yo creo que no funcionó antes del conflicto con el campo, la transversalidad. Quizás hubiera funcionado si lo hubiera tenido, como tuvo más hacia el final, más garantizado todo el Partido Justicialista. Entonces ahí se hubiera podido armar una transversalidad
que cortara transversalmente ese partido. Y tenía esa obsesión de los medios como instrumento de creación de la opinión pública, y sabía bien que, bueno, se puede tener un diario favorable como Página 12, pero que el impacto de Clarín es muy fuerte. En un momento donde todavía yo creo que el impacto de los diarios sobre el papel era fundamental. Las redes sociales todavía no estaban tan fuertes, no habían aparecido, y ¿no? no sé si, yo creo que en ese momento el impacto que podía tener Clarín podía ser, yo creo que hoy no es equivalente, ni Clarín ni Nación tienen ese impacto, que están buscando por el camino web eso, pero que no tienen ese impacto, que lo que nosotros escribimos lo lee un sector muy pequeño. ¿No era también retomar un poco la línea histórica del peronismo de conflictividad con el periodismo? Pero la línea histórica del peronismo, como vos sabés mucho mejor que yo, fue mucho más decisiva. Vos lo has escrito varias veces, digamos. Fue mucho más decisiva e interventora. Dijo, bueno, acá cierro este diario, a este no le doy papel, a este lo compro, a este... Digo, el peronismo fue más... Intervino de manera más directa, de manera más tradicional, más autoritaria, más hacia lo que se encamina Venezuela, y ya estaba francamente encaminada hacia eso. Kirchnerismo no quería hacer eso, porque además cargaba en su morral lo que vos has escrito, lo que vos has estudiado sobre las intervenciones muy fuertes en los medios. El peronismo históricamente, y esto sí hay que reconocérselo como una cualidad de ser perfectamente contemporáneo a su época, Perón cuando llega ya en el 43, y vos esto lo sabés perfectamente, cuando llega ya en el 43 empieza a visitar las radios. Ya te está lleno, uno ve las revistas de espectáculos del 43, 44, 45, está lleno de fotos de coroneles del GO que están con las actrices de los radioteatros, las cantantes, etc. No, de hecho, él termina con una actriz, ¿no? De hecho, él termina con una actriz. O sea, son muy sensibles a la influencia de los medios en la sociedad. Después la resuelven de la manera que sea. Perón, entrenado en la Europa de los años 30, en una Europa muy autoritaria, en países como Italia, bueno, dice, acá cerramos esto y listo. Kirchner ya sabe que no puede hacer eso, viene de un país donde hubo medios perseguidos, periodistas muertos, etcétera, tiene que operar de otro modo. Y opera de alguna manera intentando en su imaginario, déjame este pequeño imaginación mía, intentando una asociación a la Chicone. Es decir, ¿por qué no asociarse un poco con Clarín? Está bien, Clarín es inmenso, pero el Estado y quien gobierna el Estado también es muy grande. Entonces, ¿por qué no asociarse un poco con Clarín? Y él creyó que eso podía funcionar. Al no funcionar, entonces... Y al no funcionar y no poder reprimir, ¿qué queda? Porque capaz que queda algo de esto, escucha. Como se expropió papel prensa, ese monopolio que sojuzga todas las comunicaciones del interior con el 75%, el 70%. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, varones, conmigo no. No. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no. Llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación y trabajo 3 veces por semana en Radio Mitre. Yo no voy a responder por ese ¿Qué momento? ¿Y qué frase quedó? Un ringtone. Conmigo no, varones. ¿Qué te pasó? Primero, ¿cómo aceptaste? Porque vos sabías que ibas a un lugar totalmente hostil, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento con Varones, ¿no? Que fue como una fractura para Varones, porque creo que desde ese momento nunca más se repuso. Es tu visita a 678, estamos hablando. Sí. Bueno, yo acepté porque antes de que saliera mi libro sobre Kirchner, ellos me habían invitado varias veces y yo siempre pensé que si yo digo que los políticos tienen que dar entrevistas, los intelectuales estamos también obligados cuando se nos pide una entrevista en términos políticos, no para hablar de cosas que no nos interesan, pero sí en términos políticos o literarios, al que haga literatura, también tenemos una obligación de responder. Me era muy incómodo criticar a los políticos, a Cristina Kirchner o a quien fuere, porque no daba entrevistas y yo decirle a 678, no, yo no doy entrevistas. Me era muy incómodo asumir esa situación. Entonces le dije, cuando salga mi libro sobre Kirchner, yo voy. Desaprobada por todos mis amigos que me dijeron, sos una kamikaze.
¿Tenías miedo? No, cuando uno ya está lanzado no tiene miedo. Vos sabés que a mí me gusta mucho el tenis. Vos fíjate que cuando dos tenistas se cruzan del otro lado de la cancha, jamás se miran, nunca. Entonces yo entré a Canal 7 sin mirar a nadie. Fui a maquillaje, como todo el mundo, estaba toda la gente de maquillaje ahí, yo no miraba a nadie. Me senté sin mirar a nadie, no sabía, sí, lo vi que estaba Foster por un lado, pero no sabía dónde estaba. Es decir, estaba absolutamente concentrada en lo que iba a venir. Eso es todo. Y la frase vos trabajaste en Extra, vos trabajaste en La Nación, se la debo agradecer a Pepe Liashev, que esa tarde, porque todo el mundo estaba preocupado, Pepe Liashev esa tarde me manda un mail y me dice, acordate que trabajó en Extra. En el diario de Urnequian, que era menemista en la década del 90. Efectivamente. Que dirigió Aarón. Entonces, yo sentía que había mucha fuerza que me estaba ayudando al mismo tiempo, mucha fuerza que me estaba ayudando, incluido el director de noticias de Canal 7. Martín Rodríguez, poeta, que vino con muy buena onda en el intervalo a estar conmigo. Escuchá a ver qué te sugiere esto. Proyecto nacional y popular. ¡Vamos! Te juro que los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar. ¡Vamos! En esto no se fue, nos llevó en el corazón. Periodo posterior, más elevado, entre comillas, del kirchnerismo, ¿no? El cristinismo. Una mujer en el poder, la primera presidenta elegida como tal, la segunda, después de Isabel Perón. ¿Qué te sugiere a vos? Por ejemplo, Cristina habla mucho del tema del género, o el género no tiene nada que ver con esto. ¿Puedo hacer un...? Lo que quieras. Yo trabajé, como vos sabés, con Chacho Álvarez y con Graciela Fernández Mejide en el Frepaso. No en la alianza. Cuando se firmó la alianza con la fórmula de la Rúa Álvarez, yo ya me fui. Pero sí en el Frepaso. Aprendí muchísimo con ellos y sobre todo con Aullero, un gran dirigente de origen demócrata cristiano muerto. Hubo un momento cuando Graciela ganaba elección tras elección, hasta que le ganó en provincia de Buenos Aires, sin nada, porque no teníamos nada, a Chiche Duhalde, que eso era un misterio, incluso era un misterio para nosotros mismos que estábamos todo el día al lado de Graciela, no porque no tuviera todos los méritos para ganar esas elecciones, sino porque cómo ganarle a Chiche Duhalde en provincia de Buenos Aires. Con toda la estructura del peronismo bonaerense, la manzanera. Todo. Sí, salíamos a hacer una elección razonable, pero no imaginábamos eso. Entonces yo dije, acá viene el momento en que las mujeres van a ganar elecciones. Dije para mí, sin establecer ninguna teoría, dije, este es un momento donde ser mujer no es una contra, sino que es un capital a favor. No sé si es un capital a favor. Lo que estoy segura es que hoy no es una contra. En los grandes lugares políticos, después, ser mujer obrera es una contra, ser mujer villera es una contra. Eso sí, estoy hablando de los grandes lugares políticos o sociales. Posiblemente no sea muy difícil que una mujer sea... Es más fácil que una mujer sea presidenta de la República que decana de la Facultad de Medicina. Es muy probable eso, pero ya hay una decana de la Facultad de Derecho. Y ya hubo una rectora de la Universidad de Córdoba, Carolina Escoto, la kirchnerista. O sea que... muy rápidamente, desde ese momento en que Graciela le ganó a Chiche Duhalde, uno dice, muy rápidamente, ser mujer no era algo que jugaba en contra. Cuando uno mira hoy el panorama latinoamericano, uno ve que no es por ser mujer que Bachelet ganó ni perdió. Estuvo allí y compitió con Alvear, que era mujer también en las internas, o sea, compitió también con una mujer en las posibles internas chilenas. O sea que ha habido un cambio que es fenomenal,
que por supuesto una feminista ultranza me dirá, sí, pero eso no se refleja en las relaciones domésticas y en el femicidio, ya sé, no se refleja en todo. O las mujeres que gobiernan son a veces muy varoniles en su forma de actuar, ¿no? No sé, caso de Cristina Kirchner a veces. Yo no sé qué hace una mujer varonil, la verdad que no sé. El tipo de política no se nota una mano distinta, ¿no? ¿O no es una Yo soy una liberal clásica. Beatriz, ¿te imaginas un mundo sin periodistas? ¿Cómo sería? No, una pesadilla. ¿Qué haría yo la mitad de mi día? No podría escribir, la mitad de mi día o no escribiría o no leería. Eso sería ya una pesadilla. No, yo creo que, no sé cómo sería un mundo sin periodistas. Hacia atrás quizás ese mundo ha existido. Lo que yo sé es de que desde que empieza en el mundo, en Europa, la cuestión democrática, empieza el periodismo. Se generaliza la cuestión democrática y se generaliza el periodismo. La Revolución Francesa, todos los estudios que conocemos, los de Danton, etcétera, son estudios sobre los folletos de carácter periodístico que se escribían antes y durante, y por supuesto después siguieron escribiendo de la Revolución Francesa, es decir, en el momento de eclosión de la cuestión democrática. Es decir, no puedo concebir el mundo en el cual yo quiero seguir viviendo, es el mundo de las democracias, no puedo concebirlo sin periodismo. O sea, sé que existió antes, por supuesto. No voy a decir siempre hubo periodismo, porque no es así. Periodismo es algo que tiene que ver con la esfera pública y con la cuestión democrática. Antes hubo noticias, viajeros que traían noticias, que las llevaban, que las difundían. Antes hubo muchas otras formas de conocer lo que no veo directamente. Pero el periodismo, lo que nosotros llamamos periodismo es lo que está vinculado a la esfera pública y a la cuestión democrática. O sea que no puedo imaginar un mundo sin periodismo. Muchas gracias. Beatriz Sarlo es una y varias al mismo tiempo. En ella conviven la académica y la mujer comprometida políticamente con su tiempo, su país y el mundo que nos ha tocado vivir. Es una guerrera pacífica que ha atravesado muchos y complicados campos de batalla. Su mundo pivotea entre la realidad y la literatura. Por suerte es más persona que personaje. Si no existiera, habría que inventarlo.